Ok, entonces vamos a comenzar con este tema, ¿verdad? Que es parte del capítulo 6, el sistema de disco. O sea, este tema todavía, ¿verdad? Si recuerdan el diagrama de, ¿cómo se llama?, de la computadora, todavía pertenece a lo que es memoria, ¿verdad? Sí, entonces nos quedaría este tema, ¿verdad? Y otro que es el sistema de entrada-salida, y con eso cubrimos, ¿sí?, creo que todos los componentes, ¿sí?, de un sistema de cómputo, ¿verdad? O sea, recuerden que ya hablamos básicamente de estos dos, o sea, siempre en el área de memoria. Bueno, resumiendo, ¿verdad? Comenzamos la clase, ¿verdad?, viendo ¿sí?, el ISA, ¿verdad?, de MIPS 32, ¿sí? O sea, esta es la interfaz hardware-software, ¿sí? Aquí todavía estábamos a nivel de software, ¿sí? Entonces, de ahí, ¿verdad?, dejamos pero ya todo esto es hardware, ¿sí? O sea, dejamos la comodidad del software y nos adentramos aquí, ¿verdad? Y aquí comenzamos en primer lugar estudiando el procesador, ¿verdad? Es el punto central, ¿sí? Hablamos del procesador de un solo ciclo, hablamos de pipelining, ¿sí? Hablamos de que hay obviamente otras estrategias más allá de pipeline, o sea, como multicore, ¿sí?, o multinúcleo, multiprocesamiento, ¿sí?, que lo dejamos fuera. Luego pasamos al estudio de la parte de memoria, ¿verdad? ¿Sí? Y hablamos de las memorias caché y de la memoria principal. Y el tercer componente, ¿verdad?, sí, en lo que es memoria, son el almacenamiento secundario. Y usted sabe, ¿verdad?, aquí la tecnología predominante son los discos magnéticos todavía, ¿verdad? Aunque la memoria flash por ahí ha empezado a, ¿sí?, pues a retar, vamos a decir, a los discos magnéticos. Y el último tema que nos va a quedar, ¿verdad?, ¿sí?, son los dispositivos de entrada-salida, ¿verdad? O sea, cómo se interconecta todo eso en un solo sistema de cómputo. ¿Ok? Entonces, como les decía, ¿verdad?, ¿sí?, o sea, los discos magnéticos son el almacenamiento secundario predominante, y lo ha sido desde siempre, ¿verdad? Es decir, desde el inicio probablemente de las PC, ¿sí? Y el propósito, a diferencia de la memoria principal, es almacenamiento de largo plazo, o sea, no volátil, almacenamiento no volátil, ¿sí? Es el nivel más bajo de la jerarquía de memoria, ¿sí? Por lo tanto, ahora sabemos que es lento, es grande, o sea, en cuanto a capacidad, y es barato. ¿Cuánto cuesta un disco de 1 terabyte para una PC? ¿Alguien ha cotizado recientemente? Con casing, como 1000 algo. ¿Cómo? Como 1000 algo me salió 1000 lempiras. uno de medio tera, y con casing porque era externo. De 1000 empiras, y el casing le costaba 500. El disco eran 500 lempiras y el casing, porque era bonito. Ok, bueno, 1000 empiras aquí suena razonable. O sea, yo creo que sí. Si vamos solo por por el disco, probablemente, sí, uno de 1 tera, no sé, tal vez 1500, probablemente 1200, o sea, sí, un valor aproximado. Ok, la estructura general. Lastimosamente se me olvidó traer los discos, ¿verdad? Que estaban allá, los que tenemos en el laboratorio, los vemos el viernes, ¿verdad? Y los tenemos todos desarmados con ese objetivo, ¿verdad? Varios, no sé si alguien los ha visto ahí en el archivo donde están los Arduino, ¿sí? Son varios discos magnéticos, ¿sí? Entonces la estructura, ¿verdad?, es un plato, o sea, plato que está rotando, el cual está cubierto con una superficie magnética, ¿sí? O sea, es básicamente un disco, ¿verdad? No sé, ¿cuántos han desarmado un disco? Chris.
Los demás nunca han desarmado un disco magnético. No, personalmente, pero he visto videos de gente desarmándolo. Video. En el laboratorio le vamos a enseñar uno en vivo, en directo. ¿Quieres armarlo? Podemos. Armar, no, ya, o sea, una vez que desarman, ustedes una vez que desarman un disco magnético, no olvides. ¿No? ¿Sí? Ok, aparte de eso, ¿verdad? Hay una cabeza de lectura y escritura, ¿sí? Que es movible, o sea, la cual sirve obviamente para acceder a la información, o cuyo objetivo es acceder, ¿verdad? A la información en el disco, ¿sí? Valores típicos de 1 a 4 platos, ¿sí? O sea, un disco puede tener hasta 4 platos, con las 2 superficies escribibles, fíjense bien, ¿sí? Por disco, y el diámetro anda entre 1 y 3.5 pulgadas, ¿verdad? ¿Sí? O sea, un disco de laptop, ¿verdad? Son pequeños, ¿verdad? ¿Sí? Es 1 pulgada, digamos, es un disquito, ¿sí? Bien pequeñito, ¿verdad? Ok. Valores típicos, ¿verdad? De la velocidad de rotación de 5.400 y 15.000 revoluciones por minuto, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que ese es un valor crítico, ¿verdad? En el tiempo de acceso a un disco, ¿sí? Ok. Entre 10.000 y 50.000 pistas, ¿sí? Por superficie. ¿Qué es una pista? Que aquí más o menos está, ¿sí? Delineado. O sea, las pistas son círculos concéntricos, ¿verdad? ¿Sí? En un plato. Y un sector, pues es la unidad mínima, ¿verdad? De información accesible en el disco. Y es básicamente, ¿verdad? O sea, quien dice, agarramos cada pista y la partimos en pedacitos. Y todas las pistas tienen la misma cantidad de sectores. Ok, hay un concepto lógico, ¿verdad? Que es el de cilindro. Que es todas las pistas, ¿sí? Que están bajo la cabeza en un punto dado, o en un momento dado, en todos los platos forman un cilindro. ¿Sí? O sea, si tengo 4 platos, imagínense la pista 4, ¿verdad? Del plato 0, vamos a decir. ¿Sí? Es decir, esta es la pista 4, esta es la 4 del segundo plato. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, la idea era dibujarlas todas del mismo tamaño, ¿verdad? Pero, ¿sí? No me salió el dibujo. ¿Sí? Entonces, estas 4 pistas, asumiendo que fueran 4 platos, ¿sí? Forman un cilindro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende el concepto ahí? Ok. Y en cuanto a sectores, ¿verdad? Hay de 100 a 500 sectores por pista, ¿verdad? ¿Sí? Típicamente los sectores son de 512 bytes. Es la unidad mínima que se puede leer o escribir en un disco, ¿verdad? Cuando hablamos de un sector. Así que cuando usted hace un programa, ¿verdad? Que accede a un archivo y dice solo cambié un byte en el archivo, eso implica, ¿verdad? Leer un sector, cambiar ese byte y volverlo a escribir. ¿Sí? O sea, no existe, ¿verdad? O sea, que eso más no está amarrado, porque bueno, no, eso es del file system. No, más bien del file system es que depende el tamaño mínimo de archivo, ¿verdad? claro, sí, y eso depende del file system. Se recuerda que esta es la interfaz, o sea, este es hardware, ¿verdad? Sí. Ya cuando llegamos al sistema operativo ya estamos hablando de la parte de software. Y el archivo es una abstracción en realidad, ¿verdad? Ok, aquí está, ¿verdad? El dibujito, creo que da la idea, ¿sí? O sea, 4 platos, ¿sí? O sea, esta es o sea, la pista, ¿sí? Si hablamos de... Sí, esta sería la pista, ¿verdad? Cada pista obviamente está dividida en sectores. La misma pista, ¿verdad? A través de todos los platos, ¿sí? Forman un cilindro, ¿sí? La cabeza, hay una cabeza de lectura y escritura por cada plato, ¿sí? No crean ustedes que la cabeza se va moviendo de un plato a otro, ¿sí? Eso no tendría, ¿sí? En cuestión de desempeño sería lo peor, ¿verdad? O sea, si eso ¿sí? Aparte de que sería bien riesgoso, ¿verdad? O sea, recuerden que con un poquito, por eso es que los discos magnéticos son tan sensibles, ¿verdad? O sea, con un golpecito, ¿sí? La cabeza toca ¿sí? un plato y adiós disco, ¿verdad?
O sea, recuerden que un disco magnético, o sea, desde el momento que se enciende, está rotando. ¿Sí? Nunca deja de rotar. ¿Sí? Entonces, por eso es que son tan sensibles, ¿verdad? ¿Sí? En ese sentido. Y, ¿verdad? Eso, obviamente, ¿sí? Esta es la parte física del disco, ¿sí? O la parte mecánica, vamos a decir, del disco, y eso está conectado. Si ustedes han visto un disco, han visto que trae en la parte A un montón de componentes electrónicos, ¿verdad? Y no sé qué. Ese es el controlador. Y ahí viene memoria. Esa memoria puede ser de dos tipos, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser SRAM o DRAM. ¿Sí? Y sirve de memoria caché, o sea, caché para el disco. ¿Sí? Y cuando digo, ¿verdad? Caché es que funciona exactamente bajo los mismos principios que nosotros vimos, ¿sí? En la lección anterior, ¿verdad? Localidad espacial, localidad temporal, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Hay 4 componentes, y aquí, ¿verdad? En la conversión del documento se me fueron malos los números. Eso debería decir 2. Creo que fue lo penoso. ¿Sí? Entonces, 4 componentes esenciales en, ¿cómo se llama? En cuanto a acceso a a un disco. ¿Sí? Primero es el tiempo de búsqueda, segundo es la latencia rotacional, tercero es el tiempo de transferencia, y el último es el tiempo del controlador. El tiempo de búsqueda, ¿sí? Es cuánto se tarda la cabeza en posicionarse en la pista adecuada. La cabeza solo hacia adentro o hacia afuera. ¿Sí? O sea, aquí lo que está marcado en azul. ¿Sí? Esto solo se mueve hacia adentro, hacia acá, ¿sí? O hacia acá. Entonces, el tiempo de búsqueda es cuánto tarda, ¿sí? La cabeza en posicionarse en la pista deseada. ¿Sí? Un promedio de 3 a 13 milisegundos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, hay algo interesante, ¿verdad? Debido a la localidad, ya sea espacial o temporal, si ustedes se acuerdan, de las referencias al disco, el tiempo promedio de búsqueda, ¿sí? Es solo el 25 al 33% del valor, ¿cómo se llama?, anunciado por el fabricante. O sea, si el fabricante dice, bueno, tiempo de búsqueda 3 milisegundos, o sea, que es lo que mecánicamente, sí, vamos a decir, en promedio, ¿verdad? Después de varias, ¿sí? De varias pruebas, ¿no? se llegó a esa conclusión. ¿Sí? En la práctica, claro, ¿verdad? Tomando en cuenta que esto tiene un caché, ¿sí? El valor real va a ser 25 al 33% Entonces, del valor. más un valor asintótico, ¿no? Promedio, en realidad. Sí, promedio. O sea, siempre que lean por, vamos a decir, hacen varias pruebas y sí saca un valor promedio, ¿verdad? ¿Sí? Porque recuerde que de repente una pista, o sea, en un acceso una pista estaba más cerca, la otra más lejos, es un valor promedio, ¿sí? Siempre hablamos. ¿Sí? Entonces, o sea, como les digo, de ese valor promedio, que se yo viene en el disco, ¿sí? Nosotros podemos considerar el 25, el 33%, ¿sí? Debido a las referencias, ¿verdad? Y la memoria caché del controlador. O sea que eso va a mejorarla, ¿sí? Ok, la latencia rotacional, ¿sí? Es el tiempo de espera para que el sector deseado, ¿sí?, rote, es decir, que el disco rote y que el sector deseado quede debajo de la cabeza de lectura y escritura. ¿Sí? ¿No van? Qué suerte no haber pasado lista. A lo mejor paso, porque no me van a venir a alarme el aire. Ok. Listo. Como yo no va a ir más de una vez la registro.
Ok. Entonces, la latencia rotacional típicamente, ¿verdad? O sea, el valor que viene con el disco es RPM, ¿verdad? Dice, ¿de cuánto es RPM? Y vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Típicamente es lo que uno se fija, ¿verdad? Dice, de 5400, de 7200. ¿Sí? Entonces, para sacar el valor, o sea, esas son revoluciones por minuto, ¿verdad? ¿Sí? O sea, para sacar el valor en milisegundos o en tiempo, vamos a decir, ¿sí? Básicamente es multiplicar un medio por 1 sobre los RPM. ¿Sí? O es dividir, ¿verdad? Un medio entre, ¿sí? Entre los RPM. Entonces, en un disco de 5400, ¿sí? Estamos hablando de 5.6 milisegundos. Pero ya en un disco, fíjense bien, de 15.000 revoluciones, estamos hablando de 2 milisegundos. Una diferencia de más de 3 milisegundos, ¿verdad? De exceso. ¿Sí? Así, en comparación con lo que es lo que es el procesador, es una cantidad enorme de tiempo. Claro, o sea, si usted lo compara, igual, aunque lo compare con la memoria DRAM, por ejemplo, ¿verdad? Por eso se usa típicamente, o sea, también en estos de DRAM como memoria caché del disco, ¿verdad? ¿Sí? Que el otro valor es el tiempo de transferencia, ¿verdad? ¿Saben? ¿Cuánto se tarda en transferir un bloque de bits? O sea, uno o más sectores, ¿sí? O sea, una vez que la cabeza encuentra el sector, o sea, ¿cuánto se tarda en transferirlo al controlador? ¿Sí? Fíjense bien que aquí van a ser dos pasos, ¿verdad? O sea, primero es del disco, o sea, de la superficie magnética hacia el controlador. Claro, el controlador, ¿verdad? Va a tener conexiones, ¿sí? El típico, bueno, el cable, ya sea el famoso cable IDE, ¿verdad? Aquel de un montón de pines, eso es básicamente ATA paralelo, ¿sí? O sea, el cual va conectado, qué sé yo, a la tarjeta madre y eso es parte de la computadora. Pero el tiempo de transferencia lo que mide es cuánto se tarda, ¿sí? En transferirse la data, vamos a decir, desde el disco, desde de la superficie magnética al controlador, a la memoria del controlador, ¿sí? El cual probablemente haga unos cuantos read ahead, como se llama, ¿verdad? Es decir, leer unos cuantos sectores por adelantado, por aquello de la localidad, ¿sí? ¿Qué? ¿Temporal o espacial? Espacial, ¿verdad? ¿Sí? Y por último, ¿verdad? El tiempo del controlador, que aunque sea pequeño, mínimo, ¿verdad? Siempre afecta, ¿sí? Típicamente es menos de 0.2 milisegundos. Ahora recuerde que ya estos son componentes electrónicos, ¿sí? La memoria, etcétera, etcétera. Entonces todo eso afecta, ¿verdad? ¿Sí? A la latencia o al delay, vamos a decir, ¿sí? A la hora de acceder a un dato en un disco magnético. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces aquí hay un ejemplo. ¿Sí? Entonces el tiempo promedio para leer, ¿sí? O escribir 512 bytes, o sea, un sector, un disco que rota a 15.000 revoluciones, ¿sí? Con un tiempo de búsqueda promedio de 4 milisegundos, ¿sí? La tasa de transferencia es 100 megabytes por segundo y el controlador tiene un delay de 0.2, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el tiempo promedio de acceso, vamos a decir? Ok, ¿sí? Entonces, fíjense bien, el tiempo promedio de acceso, ¿sí? Pues va a ser básicamente, voy a cambiar acá de color, 4 milisegundos, ¿de qué? De seek time. Seek time. Ok. 0.5 entre 15.000 revoluciones, ¿sí? Por 60 segundos en un minuto. ¿Eso qué? La cantidad de Es la latencia rotacional, ¿verdad? ¿Sí?
más, ¿qué será esto? El Transfer rate, ¿verdad? O sea, si puedo transferir 100 megabytes en un segundo, entonces ¿cuánto me tardo en transferir 0.5 kilobytes? Obviamente, sí, aquí hay que hacer las conversiones, ¿no? Esto está en megabytes, esto está en kilobytes, ¿verdad? ¿Sí? Más 0.2 milisegundos del controlador. ¿Sí? Al final, ¿verdad? Si ustedes calculan, 4, ¿sí? Esto da 2, ya estaba calculado previamente también, ¿sí? Esto era 0.005, todas estas son en milisegundos, ¿verdad? No es punto, ¿sí? En total, 6.2 milisegundos. ¿Sí? Para acceder 512 bytes. Claro, ¿verdad? Ya saque, multiplique usted, ¿verdad? Para acceder a 1 gigabyte. ¿Se ve? Ok. Entonces, la pregunta aquí es, en este primer cálculo, ¿quién es el cuello de botella? ¿Quién es el lento, vamos a decir? El tiempo de búsqueda, ¿verdad? Sí, es el componente más grande. ¿Sí? Ahora, apliquemos la regla aquella de que el tiempo de búsqueda era 25 a 33%, y apliquemos la mínima, 25%. ¿Sí? Entonces 25% de 4 es 1, ¿verdad? Entonces, eso reduce, ¿verdad?, el tiempo a 3.2, tiempo promedio de acceso. ¿Y quién es el cuello de botella ahora? ¿Quién es el lento? El componente que... La latencia estacional. ¿Sí? Y eso que estamos hablando de un disco a 15.000 revoluciones, ¿verdad? Imagina su disco de la laptop a 5.400 revoluciones. ¿Sí? Entonces, o sea, en la práctica, vamos a decir, la latencia rotacional, ¿sí?, es usualmente, ¿sí?, el componente más grande del tiempo de acceso, o lo que diríamos nosotros el cuello de botella. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Bueno, interfaces de disco, ¿verdad? Ya vamos a decir las interfaces tanto de hardware como de software, ¿verdad? O sea, definen ambas cosas, es decir, cómo yo le envío comandos, ¿sí?, a un disco de manera programática, y básicamente cómo se conecta, ¿verdad? Entonces, una de ellas es ATA, ¿verdad? ¿Sí? De las cuales, ¿sí?, ha existido Parallel ATA, ¿sí?, la cual ha sido reemplazada mayormente por Serial ATA, ¿verdad? Sí, esto es lo que ustedes habrán visto por ahí como PATA, lo que nosotros llamábamos IDE. ¿Sí? Y ahora, ¿verdad?, todo eso ha sido reemplazado por SATA. ¿Sí? Entonces define básicamente una interfaz, fíjense bien, de conexión, o sea, estándares de conexión, o sea, define conectores, pines en la parte de hardware, ¿sí? No solo para discos duros, ¿cómo se llama?, magnéticos, sino que también unidades de estado sólido, unidades de CD-ROM, ¿sí? Que básicamente define, vamos a decir, el protocolo de comunicación, ¿sí?, es un sistema host, ¿sí?, y llamemos el sistema de disco, ¿sí? Y otro, ¿verdad?, otra interfaz también famosa es SCSI, ¿sí? También, ¿verdad?, que es básicamente, podríamos decir, un conjunto de estándares que define desde comandos, protocolos, ¿sí?, incluso, ¿verdad?, la parte física, las interfaces físicas, en caso de eléctricos, ¿sí?, electricidad, y en el caso de dispositivos ópticos, ¿sí? En particular, ¿verdad?, algunos controladores de disco utilizan
memoria SRAM como caché, ¿sí? Pero la mayoría, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De los discos baratos, vamos a decir, ¿verdad? Que nosotros compramos, utilizan DRAM, ¿verdad? ¿Sí? Lo hemos podido comprobar desarmando unos cuantos discos, ¿verdad? Y revisando el tipo de memoria que tiene, ¿sí? Entonces, típicamente esta SRAM está, ¿cómo se llama? O es utilizada, ¿verdad? En las tecnologías de discos más caros. De hecho, SCSI es uno de ellos. Una tecnología típicamente muy utilizada en discos de servidores, ¿verdad? ¿Sí? Donde sí, ¿verdad? Es común, vamos a decir, o sea, se llaman servidores de alta disponibilidad, ver discos de 15.000 revoluciones, ¿verdad? ¿Sí? O sea, vamos a decir un servidor high-end. ¿Sí? Pero no en una PC, ¿verdad? ¿Sí? 7200 y nos alegramos. ¿Sí? Ok. Bueno, y hay ejemplos de discos magnéticos, ¿sí? 3 ejemplos, ¿sí? Solo voy a hacer énfasis en este dato, y por una razón, bueno, eso significa mean time to failure, ¿sí? Medido en horas a 25 grados centígrados, ¿sí? De hecho, yo voy a recomendar que lean en el libro ese valor que dan ahí, ¿verdad? Es un valor, no sé decirlo, falso, de parte de los fabricantes, ¿sí? O tricky, vamos a decir, o sea, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, ¿verdad? Una vez un alumno, ¿verdad? En esta misma clase, ¿verdad? Cuando vi eso, me dijo, bueno, ¿y los discos fallan entonces? Claro, pues están hechos para fallar. ¿Sí? O sea, no están para durar, no duran para siempre. ¿Sí? Y de hecho, ese mean time to failure, si ustedes lo calculan, ¿verdad? Ya anda en el orden de, lo dice, 1.200.000 horas, ¿verdad? ¿Sí? Es como en orden de 100 años, no sé. ¿Sí? Si mal no recuerdo. Lo cual no es cierto. ¿Sí? Un disco puede fallar en menos, ¿sí? O sea, en menos de eso. ¿A quién no le ha pasado? ¿Sí? Entonces, por eso les digo, este valor es, no sé, es como ¿sí? Más un valor de mercadeo, vamos a decir, ¿sí? En el caso de los discos, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí está el resto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿sí? Este disco, ¿verdad? Seagate, que ha sido uno de los grandes, vamos a decir, famosos en fabricación de discos, ¿verdad? ¿Sí? Ok. La latencia de disco y el ancho de banda, ¿sí? Los milestones. Una comparación ahí, fíjense bien esta comparación, ¿sí? O sea, es desde el 83 al 2003. ¿Sí? Pero fíjense bien, si ustedes notan grandes cambios, por ejemplo. ¿Sí? En el 83, 3600, un CDC Grain, 3600 revoluciones por minuto. ¿Sí? Y en la actualidad, o sea, los de 5400 siguen siendo muy comunes todavía, ¿verdad? No hay una gran diferencia, ¿verdad? Especialmente tomando en cuenta, ¿verdad? Cómo, por ejemplo, el procesador se ha disparado en cuanto a velocidad. Los discos, o sea, discos magnéticos especialmente, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bueno, ahí está, ¿verdad? El ancho de banda. El tamaño, si ustedes se fijan, no era tan grande realmente. ¿Sí? Y el ancho de banda medido en megabytes por segundo. ¿Sí? Este se ha ido aumentando. ¿Sí? Y la latencia, ¿verdad? Que es en milisegundos. La latencia es la suma, ¿verdad? Del tiempo promedio de búsqueda más la latencia rotacional. ¿Sí? Suma los dos componentes. ¿Sí?
¿sí? Entonces, ha ido, sí, bajando básicamente, ¿sí? Okay, el ancho de banda de un disco, ¿verdad? Es la transferencia, dice cada PIC, o sea, de un disco formateado directamente, o sea, ¿sí? No desde la caché. O sea, este es medido desde el disco, ¿sí? Vamos a decir hasta el sistema. ¿Cuánto se tarda en transferir eso? ¿Sí? Eso ha mejorado. Ha mejorado bastante, ¿verdad? Vamos a decir, pero no tanto como, ¿sí? Como otras tecnologías, ¿sí? Entonces, detalles importantes, ¿sí? En el tiempo que el ancho de banda se duplica, la latencia solo mejora un factor de 1.2 a 1.4. ¿Sí? Es lo que les decía, ¿verdad? O sea, la latencia rotacional no es algo que ha ido mejorando, sí, a pasos agigantados. Ha habido mejoras, pero, sí, no son, ¿cómo se llama? Vamos a decir, inmensas, ¿verdad? ¿Sí? Ok, y vamos a hablar ahora, ¿verdad?, de las memorias flash o el almacenamiento flash, ¿sí? De las cuales las llamadas memorias flash, ¿verdad? ¿Sí? Son uno de los más conocidos por ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, esta tecnología es el primer retador creíble, como dice allí, ¿verdad?, a los discos magnéticos. ¿Sí? Antes de eso no ha existido ninguna otra tecnología, ¿sí?, que sea realmente retadora de los discos magnéticos. Realmente sí, es una memoria de semiconductor, o sea, material semiconductor, al igual que las DRAM, RAM, ¿sí?, pero que es no volátil, como los discos, ¿sí? La latencia, fíjense bien, anda entre 100 y 1000 veces más rápido que un disco magnético. Son más pequeños, más eficientes en cuanto a energía. Creo que no cuesta mucho darse cuenta de eso, ¿verdad? Un disco magnético con ese montón de platos, o sea, si tiene varios platos rotando todo el tiempo, ¿sí?, debe consumir energía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hacer que roten eso, ¿sí?, básicamente va a ser un motorcito encendido, o sea, haciendo girar eso todo el tiempo. Las memorias flash no necesitan eso, ¿sí? Y algo que yo creo que todos los que han tenido problemas con esto, ¿verdad?, ¿sí?, les ha gustado de las memorias flash. ¿A quién no se le ha caído un disco duro y se le ha arruinado? ¿A quién se le ha caído un disco? No se le ha caído nunca un disco. Nunca han dado un disco magnético como externo, entonces. ¿Un disco magnético? Sí, pero no ¿A alguien más? Ese no salió un día. Un disco. Pero algunos sectores como que se interesa. No sé. Bueno, a mí se me han caído dos. El primero, sí, fue de una altura, o sea, sí, así. Y lo andaba metido en como una cajita de plástico. Cayó y no fue en piso de cemento, fue en alfombra. Pero murió completamente. El segundo, lo tenía en el bolsón, o sea, era externo, y se cayó de una, en realidad fue de una silla, ¿sí?, una altura. Moví la silla y se fue el bolsón, pues fue el disco. No se arruinó completamente, se le arruinaron sectores. En la máquina, no sé si habrá sido por golpe o por qué, pero sí tiene algún sector muerto, y el problema es que hice la pésima decisión de no segmentar, Particionarle. de no particionarlo. Así que no lo toco, porque cuando dejo que Windows trate de hacerlo, llega a un porcentaje y ahí se traba y no pasa. Pero fíjate que hasta el momento no me ha dado problema, o sea. No le ha dado, no, diga, hasta el momento he logrado sobrevivir con él. No, es que sí le ha dado problemas. No, o sea, no se quiere dar, o sea,
o qué sectores habrá sido, pero o sea, me trabaja perfectamente la computadora. Es solamente cuando le enciendo cuando le enciendo así normalmente, porque admito que tengo el pequeño vicio de dejar rehibernando casi siempre. Eso es malo en Windows realmente. Siempre hay que reiniciarlo de vez en cuando. Ok, en el 2008, fíjense bien, el precio de las memorias flash andaba entre 4 y 10 dólares por gigabyte. ¿Sí? Eso es entre 2 y 10 veces más caro, ¿verdad? Que un disco. ¿Sí? Y 5 a 10 veces más barato que DRAM, ¿verdad? ¿Sí? Los bits, fíjense bien en esto, ¿verdad? Vamos a ver cómo traducen ustedes esto. Los bits de una memoria flash dice wear out. A diferencia de los discos de la DRAM. Se van gastando. Se van gastando. O sea, tiene un límite, vamos a decir, ¿cómo se llama? De escritura, ¿verdad? Sí. Y por eso, ¿verdad? En los discos de estado sólido, ¿verdad? O sea, se trata de no estar, o sea, escribiendo mucho, digamos, el mismo, como quien dice, el mismo bloque, ¿verdad? Porque entonces se van a gastar esos bits, ¿sí? El sistema operativo también, o sea, a nivel de sistema de archivos debe tener, ¿sí? Vamos a decir, o debe ser inteligente, vamos a decir, para, ¿sí? Tratar de minimizar, ¿sí? ¿Cómo se llama? La cantidad de escritura en un sector. Siempre estar, leo, o sea, qué sé yo, imagínense que ¿sí? Tiene varias operaciones en cola que dice, bueno, van a cambiar el byte 1, el 2 y el 3 de un sector. ¿Sí? Entonces, en vez de, claro, son operaciones por separado. Entonces, imaginen, leo el bloque, ¿sí? Cambio el byte y vuelvo a escribir. ¿Sí? Luego, la siguiente operación dice, leo el bloque, ¿sí? Cambio el byte y lo vuelvo a escribir. ¿Sí? O sea, tratar de agrupar, ¿sí? Las escrituras. ¿Sí? Entonces, ahí también, ¿cómo se llama? Entra en juego el sistema operativo, ¿verdad? ¿Sí? Claro, tampoco son, vamos a decir, 5 o 6. El límite es, sí. O sea, es bastante grande, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es como, no sé si ya han fijado, en el caso del microcontrolador, por ejemplo, Arduino, ¿verdad? La memoria que trae es flash. ¿Sí? Y dice, bueno, aguanta, creo que es hasta 10.000, ¿sí? O sea, 10.000 borradas y volverlo a escribir, reprogramada, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, hay algunos que hasta 100.000, ¿verdad? O sea, depende realmente del... Que unos 5, 4 años. 4 años. Ya lo tenía. De tanto que. Pero ¿será que es 10.000 en 4 años? Un día, ¿cuánto hace? Pero no es todos los días que se pone a... Digamos que una semana que Bueno, sería, en vez de estar adivinando, sería un buen, sí, un buen trabajo, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces cada vez que voy a escribir Arduino, pone una rayita ahí y saca la cuenta de cuántos laboratorios, cuántas veces se da la clase en el año? Sí, bueno, los Arduinos van a duran menos, yo creo que los queman primero, porque hay varios quemados antes de que se llegue a gastar, vamos a decir, la cantidad de escritura, ya lo han quemado, ¿verdad? Y una vez gastado, eso ya no escribe más. Ya queda inservible. Pero eso, comparado contra los primeros microcontroladores, memorias escribibles que eran one time, 10.000 veces es mucho mejor que una vez, ¿verdad? Sí, los primeros, o sea, usaban, de hecho, las siglas que utilizan ustedes lo van a ver, dice OTP, es One Time Programmable, ¿sí?
Era basado en ROM, ¿sí? Y tecnología de fusibles. Básicamente era como que dice reventar, o sea, romper fusibles, ¿verdad? ¿Sí? Las conexiones que no se ocupaban. Y después de que lo programó, se quedó. Y antes de eso, ¿verdad? Lo que existió era la ROM programable en tiempo de fabricación. Si ni siquiera usted lo podía programar, el contenido de la ROM. ¿Sí? Después salieron las flash, ¿verdad? Las ROM, ¿sí? Las EEPROM, que eran erasable, usando luz ultravioleta, ¿verdad? Necesitaba un programador especial, ¿verdad? O sea, exponer a luz ultravioleta para que se borrara, ¿sí? La data y poderla volver a escribir. ¿Sí? Y luego llegamos a la EEPROM, ¿verdad? Que es Electrically Erasable. Y la flash es vamos a decir, es una especie de EEPROM. ¿Sí? Y eso pues obviamente es lo que ha traído la comodidad, ¿verdad? De este tipo de microcontroladores. Que lo programo una vez, me equivoqué, lo vuelvo a programar y lo vuelvo a programar y si estamos en ese. ¿Sí? Y usted estará bueno, probémoslo. Si fuera OTP, lo haría usted. No, ¿verdad? Un compañero, me acuerdo, en este semestre, entiendo si el código estaba bueno, probarlo, le digo yo, no, pero es que, y si no está bueno, pues voy a cagar, puedo hacer eso en la pista. Sí, pensó que era OTP. Sí, pensaba que era OTP. Él dijo una vez que lo cargue, Sí, ya no. Sí, claro, te imaginas, si fuera OTP yo creo que ahí sí lo simularía una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6, 100 veces antes de escribirlo, ¿verdad? Sí. O sea, ese es el punto, ¿verdad? Este tipo de memoria realmente, o sea, ha traído, ¿verdad? Vamos a decir, o sea, un montón de avances en diferentes áreas, ¿verdad? Y los microcontroladores es una de ellas. ¿Sí? Sí. Ok, vamos a dejar este tema, ¿verdad? De almacenamiento hasta aquí, ¿verdad? O sea, lo que es, ¿cómo se llama? Almacenamiento en discos magnéticos, ¿sí? Y memoria flash.